Pero qué hermosa noche, una noche ideal para llevar a cabo el programa de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Y encima, ¿qué puedo decirles? Mejor imposible, porque hoy tenemos una invitada, una profesional de excelencia. No alcanzan las palabras, aunque ella sea como todos los grandes, ¿no? Con una gran humildad. Así que para eso voy a hacer entrar a la mejor coequiper para llevar adelante este desafío, que es mi colega, mi socia, mi amiga, la licenciada Vanina Benítez Ocela, a través de la cuenta rubuana.fundación. No saben lo que vamos a pasar esta noche. No saben. Es impresionante. Ya estás invitada, Vani, ¿eh? No sé si te llega la orden, si no, mándame la solicitud para sumarte. La verdad es que lo pasamos hoy viernes por una cuestión de agenda, pero no se lo pierdan, no se lo pierdan porque hoy vamos a tener un programón, un programón. Lo que sí, como habrán visto, se vino el frío. Así que por eso nos van a ver abrigadas. Este, ya acepté todo. Tendrías que poder conectarte. A ver, Vani. Pero bueno, nada nos detiene. Hola, ahí vamos. Está Buenas, arribando, buenas, ahí vamos. está arribando, ahí está arribando la nave donde baja la licenciada Benítez Ocela. Muy bien, Estamos. ¿Cómo va esto, Lau? ¿Cómo estás? con un frío, pero menos mal que es uno y se puede manejar, diría mi papá. Este, qué frío, acá en Buenos Aires. Se está, se está, Terrible, con todo. se está despidiendo el invierno, pero se está despidiendo como para que no nos olvidemos de él. Exactamente, la verdad que sí. Hoy tenemos una noche hermosa, Vani. Esperamos Claro que sí. muchísimo por esta noche, ¿no es cierto? Claro que sí, con una invitada muy, muy, muy especial que nos enaltece, por supuesto. Así que nada, lo importante es que compartir con ella y poder aprovechar sobre todas las cosas de su sabiduría también y para ir entendiendo un poco también los procesos que empezamos a conversar. Así que nada, felicidad total que la licenciada Falvo esté con nosotras hoy. Claro, porque a veces creemos que los temas, que estos tipos de temas son fáciles. Y hay gente que lleva una vida instruyéndolo para poder desarrollarlos. Y están en espacios de investigación, donde hacer verdaderos aportes, porque aunque muchos no sepan, lo que vivimos en la sociedad en cuanto a normativas, legislaciones y demás, sale de equipos de investigación. Así que hay mucha gente invisible trabajando en estos temas. ¿Y hoy qué tema vamos a abordar, Vani? Hoy vamos a hablar de violencia, seguimos en el nuevo bloque, inauguramos el bloque hace 2 programas y la idea hoy es hablar un poco de romper el silencio con respecto a la violencia y que podamos entender sobre todo las manifestaciones de esa violencia también. Así que bueno, eso es lo más importante, que Claudia pueda orientarnos, brindarnos y seguir dando herramientas luego también sobre cómo podemos identificar la violencia en nuestras vidas, que muchas veces somos parte de la violencia también en nuestra sociedad, para que podamos estar más atentos, para que podamos tomar conciencia y sobre todas las cosas para que podamos llamar a la acción a partir del estado de esa conciencia. Claro, claro, totalmente. Es que además de identificarla es fundamental el hecho de ir a la acción. Pero para poder ir a la acción hay que tomar decisiones y elecciones certeras y para eso
tenemos que tener conocimiento. Y para poder tener conocimiento necesitamos a personas que realmente sean idóneas en la materia, más allá de que nosotros tenemos formación en el área, pero hay gente que nos supera y por largo rato. Así que Claro que vamos a ver si, aguárdenme un segundo, por favor. Si querés ir haciendo la introducción, yo le voy a sí, mandar un sí, claro que mensaje sí. todavía porque no sé por qué cuenta. Ok, bueno, algo que veníamos diciendo y que creíamos importante es esto de, bueno, entender la violencia, romper con el silencio en que muchas veces no tomamos en cuenta o minimizamos un montón de cuestiones hasta llegar después a estar en una situación de riesgo. Por eso es muy importante que podamos poner en palabras y que podamos comunicar sobre violencia para que no naturalicemos un montón de cuestiones, de patrones, de conductas violentas que tenemos en nuestro día a día, para no llegar a una situación riesgosa, ¿no? Obviamente que también vamos a hablar específicamente de las situaciones de riesgo, pero ese llamado de conciencia es un llamado de conciencia colectivo. ¿Para qué? Para no ser parte, ¿no? Como muchas veces somos como sociedad y como grupos, partes de diferentes tipos de violencia y comunicamos con violencia, nos relacionamos con violencia. Entonces tenemos que ir aprendiendo a poder romper con todos estos patrones que no nos hacen bien como personas y no nos hacen bien como sociedad, y es muy importante tejer redes, ¿no? Lo que decíamos, es muy importante. La idea de hoy es que podamos tener un análisis, ¿no? Sobre la violencia en sí, que podamos analizar los conceptos que estuvimos hablando en programas anteriores, que hablamos sobre los diferentes tipos de violencia, sobre cómo también nos van afectando a nosotros. Entonces, es importante desmitificar, romper el silencio para poder poner en palabras todas estas temáticas y sobre todo nutrirnos para empezar a tomar conciencia de muchas cosas que a veces minimizamos o naturalizamos. Bueno, ya tenemos en marcha la convocatoria para... Ahí te invité, Claudia. A ver si te puedes sumar así. Si no, te acepto la invitación. Ahí está. Ahí vamos, pero Hola. te das cuenta que cuando es con vos, Claudia, las cosas técnicamente salen como tienen que ser. Se iluminó, todo se iluminó, por supuesto. ¿Lo viste? La humildad ante todo. Totalmente, Te totalmente. enaltecimos tanto que ahora ya está. O sea, no te bajamos más. No, mentira. Claudia, si yo te presento, o Dani te presenta, eh, sé que sos muy humilde, pero ¿qué te parece si te presentás vos? ¿Quién es Claudia Falvo, tanto desde lo humano como de lo profesional, de las dos cosas? Ay, bueno, definirme. Bueno, nada, hace tiempo que me vengo ocupando de todo lo que tiene que ver con lo educativo, me interesa mucho el trabajo docente. Soy una ferviente investigadora y vivo estudiando, básicamente, no. Hago otras cosas también, salgo, hago otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, no. ¿Qué hago de mi vida? Básicamente estoy acá adentro de mi biblioteca. Trabajo, soy docente, trabajé muchos años en nivel inicial, o sea, he recorrido todos los niveles educativos. Bueno, no sé, ¿qué más querés que te cuente? Bueno, Soy licenciada en ahora educación, estás, profesora en educación. exacto, sos Eh, profesional, pero de alto rango en educación. eh, Presentaste ya la primera instancia del doctorado, ¿no? Yo te tiro sí, sí, letra. bueno. Sí, sí, claro. Vengo investigando sobre perspectiva de género, desde la perspectiva de mirada decolonial. Hace muchos años que vengo estudiando sobre esto. Me preocupaba mucho el tema de las cuestiones de género, precisamente, sobre todo en las infancias, porque bueno, es donde trabajé mucho tiempo y donde he visto y veo, y bueno, le hemos sufrido
me parece nosotras que estamos aquí, cómo esa división sexual del trabajo nos fue colocada en lugares donde solo nos enseñaron a ser niñas sumisas, ¿no? Y que esto se podía y esto no. Entonces, bueno, desde las infancias me preocupó mucho eso siempre. Y bueno, nada, en esa búsqueda de saber más y de poder tener argumentos sólidos, ¿no? Fundamentaciones, esto de naturalizar algunas cosas, las cuales no son nada naturales, y si hay algo que tenemos los seres humanos es sí, por supuesto, una parte biológica, pero somos eminentemente sociales. Entonces, por eso a lo largo del globo terráqueo, por así decirlo, hay formas de relaciones sociales respecto al género, depende de cada cultura. Entonces, si depende de cada cultura, no tiene nada que ver con lo natural, ¿no? Entonces, bueno, nada, en esa búsqueda, sí, ahí, entré a la licenciatura en educación, y bueno, ahí fui encontrando herramientas y fundamentaciones, ¿no? Y bueno, nada, se abrió un camino de conocimiento y nada, y de un poquito lo que nos reúne para charlar hoy aquí es el tema de la violencia de género, y una de las cuestiones de las violencias más importantes fue la falta de posibilidades de educarnos y de ampliar nuestro repertorio cultural respecto a un montón de cosas que se nos fue vedada, ¿no? Esa es una de las grandes violencias. Entonces me parece que un poco de ser, entre comillas, bicho de estudio, tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco recuperar todo eso que nos fueron vedados, ¿no? A lo largo de la historia, básicamente de la humanidad. En algunos lugares del globo pudimos hacer algún y otras, bueno, no tanto, ¿no? Pero bueno, Claro, cada porque cultura tiene que ir encontrando su forma. Perdón, convengamos y ¿cómo? contémoslos al público que los temas que vos investigas no tienden a haber un archivo ni abundante, ni sobre todo de épocas en las cuales no convenía que se archivase nada en cuanto a material histórico, ¿no? Eh, en- Bibliografía. no, en realidad siempre, digamos, el material estuvo. Lo que pasa es que como nuestros saberes y, no sé, desde las primeras científicas, desde, no sé, la Revolución Francesa, por lo menos hasta aquí, que estuvo Olimpia de Gouges ahí peleando, o sea, sí se conocía. Lo que pasa es que, nada, no, o sea, como la historia que contamos y todo lo que nosotros aprendemos desde el jardín de infantes hasta la universidad son narrativas creadas por varones o por mujeres que replicamos lo que los varones han escrito, o la historia que han contado. Entonces, bueno, lamentablemente, nada, eh, digamos, es poco conocida. Recién ahora, hace muy poquito tiempo, desde, no sé, Felipe Piña, por decir así, que es un divulgador histórico, pero hay un montón de mujeres que lo vienen haciendo. Lo que pasa que, de vuelta, nosotras es como que se nos cuestiona cada vez que publicamos algo o escribimos algo como pseudociencia, siempre ahí, ¿no? Con todo mi respeto al historiador, ¿no? Porque lo hace muy bien, pero bueno, hay un montón de mujeres que vienen publicando hace un montón de tiempo y que, bueno, nada. Eh, Igualmente, con respecto a lo que vos decís, entre el historiador Luna hasta Pigna hay un abismo. O por sea, supuesto. la transformación, justamente desde lo patriarcal, ha sido abismal entre la Eh, narrativa histórica de uno y la de otro, ¿no? Lo que sí, pasa es que, bueno, cuesta más en esas áreas, digo. sí, es que, bueno, esto que yo te decía recién, es que nuestra palabra siempre es ninguneada. Entonces, eh, no, la cosa va por ahí, o sea, ese ninguneo de las cosas que tenemos para decir con sustento teórico, porque, digamos, hay un montón de historiadores que hace rato que vienen trabajando en esto y que se sustentan ¿cómo se llama?, en investigaciones con demostración científica de lo que te dice, porque uno, bueno, puede mirar un hecho histórico o una situación de distintas maneras. Bueno, acá tenemos, digamos, qué pasaba, por qué las mujeres fueron recluidas a el lugar de cuidado. Bueno, hay una explicación histórica, científica, de explicar por qué, y hay, digamos, fotos, documentos que muestran esta veracidad. Entonces, las historiadoras mujeres que hacen su trabajo de campo de investigación,
tienen su sustento empírico, por así decirlo, para mostrar que las mujeres no siempre estuvimos en la cueva esperando o cuidando a la familia como se muestra, y el hombre con el garrote ahí, o sea, justamente estoy armando una clase en breve para dar unos talleres de ESI, y repasando eso, bueno, hay una historiadora que se llama Matiz, que habla de, se trabaja sobre la prehistoria de la mujer, y muestra esto precisamente, que no hay nada que diga certeramente qué hacía cada uno. Sí hay algunos indicios, por supuesto, de que todos colaboraban en todo porque la supervivencia era muy difícil, entonces esto de que había unos cuidando y otros, o sea, que había división de tareas, eso es nada, es un mito, ¿no? Por ejemplo. Y así un montón de Bueno, cosas que, bueno, eh, nada, pero eso te lo permite ver si tenés lentes con perspectiva de género. justamente. Y para eso, ¿qué te parece, Vani, si así después arrancamos la temática? Porque con vos, Patri, es inalcanzable, no se agota nunca el conocimiento. ¿Qué te Bueno, parece si vamos tirándole a la gente las preguntas que necesitamos reflexionar y que nos interpelan en estas cuestiones, como para poder seguir abordando con Claudia todo lo que tenemos de aquí en adelante? Bien, ¿Te una de las parece? preguntas que habíamos, sí, sí, por supuesto. Una de las preguntas que habíamos pensado era esto de, bueno, en qué lugares visibilizamos mucho más la violencia y dónde se ve más? Claudia recién hablaba de la mujer relacionada con las tareas de cuidado, ¿no? Y que las mujeres han trabajado durante toda la historia y no se visibiliza. Bueno, ¿cuáles para vos, Claudia, estos comunes de violencia que más ves en tu trabajo? y básicamente, bueno, la principal es la violencia simbólica y cultural. O sea, esa es una de las primeras, ¿no? Eh, Cuando los discursos, las imágenes, las representaciones, la reproducción de estereotipos de género, ¿no? De raza y clase, ni hablemos, ¿no? Porque también eso diferencia, no es lo mismo ser una mujer eh, indígena, afro, ¿no? Entre comillas, una mujer blanca o con estereotipos hegemónicos, no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las más importantes, me parece, porque son las que se van metiendo y son las invisibles, ¿no? Eh, y que, bueno, que los vamos desde que nacemos, o sea, podés pensar desde las canciones infantiles que hemos tenido, ¿no? Creo que si nos ponemos a pensar, hasta, bueno, nada, en el jardín, cuando, si éramos chiquitas, en el caso nuestro, los lugares que teníamos que ocupar, bueno, todo eso fue de alguna manera introyectándose. Y hoy en día quizás no está tan así, quizás hoy hemos ganado muchos lugares gracias a la lucha del feminismo, porque hay que decirlo, esto tiene que ver con, y hablamos de feminismos en plural porque hay distintas formas de ser mujeres, entonces digo, habrá, digamos, cada grupo de mujeres tendrá una forma de percibirse y de comprender su lugar en este mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, digo, hoy hay otras formas, muchas veces lo que se nos pide a nosotros, bueno, estas cuestiones que andan dando vueltas también en las infancias, me parece que hay que, bueno, ahora están los, no me sale la palabra en inglés, pero que se arreglan antes de ir a la escuela, tempranito, que se ponen cremitas, pues todo eso forma parte de seguir educando de otras formas a las infancias, en los cuerpos, qué hay que ponerse, qué no hay que ponerse, ya desde chiquititas, ¿no? Esto de los spa infantiles, o sea, que parecen nada, que uno dice, bueno, qué lindo, pero son todas formas de alguna manera simbólicas de eso, ¿no? Después, bueno, tenés la epistémica, por ejemplo, esto que yo te decía recién, la poca accesibilidad al conocimiento, ¿no? Que hemos tenido, y eso se nota mucho también, porque muchas mujeres rechazan las luchas a veces sin comprender, ¿no? Que bueno, es producto de, cuando yo me di cuenta de todo esto, entendí mucho y agradecí a todas esas mujeres que nos antecedieron y que fueron luchando y que se ligaron o que
sufrieron, mejor dicho, todos los malos tratos por querer conseguir el voto, ¿no? O bueno, o estudiar, o las primeras mujeres que quisieron ser médicas, bueno, ¿no? Ahí está esa violencia epistémica también, ¿no? Bueno, yo lo último que digo con respecto a lo que vos decías recién, fíjense el tema de, por ejemplo, los programas infantiles. Claro. O sea, o fue lo que fue, o ahora hay un abismo, hay un silencio. Totalmente. Lo que se comunica en gran manera y por cable, no por televisión abierta, porque el canal de la televisión pública quitó todo lo que era programas para chicos, son los contenidos que vienen del exterior, obviamente con entornos socioculturales totalmente distintos. Así que bueno, sigamos viendo. Ya vamos a llegar a cada tema. Así la gente va pensando junto con nosotros y puede participar. Algo que hablamos, Claudia, que conversamos mucho con Laura en el programa anterior, era esto del poder, el poder que tiene el lenguaje a la hora de ejercer violencia, ¿no? Claro. Cómo tenemos naturalizados un montón de términos y de conceptos que muchas veces se nos dan culturalmente o que tienen formas de poder desde los medios de comunicación y que olvidamos a veces de dónde vienen. Y también, si bien estamos en un mundo en donde los feminismos han luchado y se seguirá luchando por un montón de conquistas, ¿no? Que se van a seguir dando en el tiempo, hay un montón de cosas que vemos como naturales y comunes. Y sobre todo hablábamos también del lenguaje a las minorías, los términos peyorativos. ¿Cómo ves esto vos con respecto a la violencia? Bueno, lo que yo diría, lo que no se nombra no existe, ¿no? Mismo nosotras mismas, hablamos de mismos cuando soy mismas, digo, nosotras mismas solemos inclusive rechazar o sea, no nos damos cuenta, porque de vuelta, estamos con un lenguaje masculinizado, o sea, cuando hablamos de el machismo, más que nada el patriarcado, cuando hablamos de esta perspectiva, ¿no? Que introyecta todas las formas de hablar, de comportarnos, de movernos, y que involucra a toda la sociedad. No importa, digamos, no diferencia entre orientaciones sexuales ni nada por el estilo, porque puede una familia hoy, a partir del matrimonio igualitario, puede ser tan conservadora y patriarcal como una familia tradicional. O sea, digamos, no necesariamente, pero digo, nada, los comportamientos y demás se parecen porque están metidos en nuestro ADN cultural, es muy difícil. O sea, me imagino que ya haber logrado una ley de matrimonio igualitario o otras formas de vínculos, por supuesto que me imagino otra apertura mental, ¿no? Pero aún así, no dejamos de comportarnos de formas que a veces decimos cosas o hacemos cosas que si nos escuchamos diga, uy, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Porque nada, es muy difícil. Y porque el sistema sigue siendo patriarcal y porque hay que ver qué educación recibió esa persona independientemente del género y de cómo esté compuesto el vínculo, porque si recibió una educación machista, la va a implementar, salvo que, como decimos nosotras, en ese proceso entre la juventud y la adultez, que cuando se tiende a actuar en el espejo o empezar a adquirir herramientas terapéuticas como para cambiar eso que traemos, modificarlo, va a seguir con su reeducación. O sea que no importa ni el género ni cómo esté compuesto el vínculo. Por supuesto, por eso digo, claro, a ver, en mi caso personal lo mismo, por más que estudie mucho y lea mucho y esté trabajando, no, sigo estando atravesada por esa cultura porque fui educada en esas coordenadas. Entonces, es muy difícil darse cuenta, o sea, quizás me doy más cuenta si me confundo o si alguien me repregunta, ¿no? Que por ahí estoy ofendiendo, ¿qué me quisiste decir? O, bueno, entonces ahí repienso yo también, porque nada, es muy difícil desandar un camino largo que viene de siglos. Estamos hablando de cuestiones que vienen de siglos. Entonces, digo, nada, por ponerle un punto, por así decirlo, de la Revolución Francesa para acá, ¿no? O sea,
y más también, pero bueno, digo, como para ponerle un contexto, ¿no? Pero por eso es tan difícil de erradicar y bueno, además está atravesada por la cuestión económica, otra de las violencias más importantes que no se puede dejar, o sea, la educativa, epistémica, es la que hablé recién, y después la económica, ¿no? Porque bueno, la económica es fundamental, el habernos quitado la posibilidad de tener nuestro dinero, eh, y que encima hoy, bueno, las tareas de cuidado nos llevan a precarizar nuestro trabajo. Entonces, bueno, las posibilidades de tener un acceso a un trabajo que nos dé un sustento como para poder comprar tu propia casa, poder tener tus propias, y no depender de otra persona, ¿no? Pero bueno, eso está vedado también, porque generalmente las mujeres en eso, los feminismos estamos en algún punto en desventaja, ¿no? Porque nada, la riqueza estuvo en manos sigue estando, ¿no? Mayoritariamente la riqueza importante en manos de hombres, blancos, ¿no? Con determinadas características, ¿no? Bueno, Por lo eso, que vos decís, sí, sí, perdón. dale, No, no, te escucho, te escucho. bien. Lo que yo iba a decir es que justamente en relación a lo que vos estabas explicando, eh, justamente nosotras estamos comenzando a trabajar con proyectos con fondos de organizaciones del exterior, privadas, eh, y los fondos para proyectos de género, eh, para proyectos que tengan que ver con la mujer, con la independencia, con el hecho de poder acceder a una vivienda digna, junto con los niños, ¿no? Vienen del exterior. O sea, hay países como el nuestro que están a años luz todavía de cuestiones que son básicas, pero peor están los países que son más cercanos a Centroamérica, o sea, de Brasil hacia arriba, o sea, tomando Paraguay, Bolivia, y que son caciquismos políticos, de ahí para arriba, o sea, es como otra, como si estuvieran en otra era. Totalmente. No, lo que pasa es que, bueno, ahí hay una cuestión, bueno, si entramos a hablar desde ahí hay mucho para decir, ¿no? No, no, no te quiero hacer hablar de ahí porque son un Por montón. eso, por eso. Pero sí Pero bueno, dejarlo claro, ¿no? hay una cuestión que alguna vez hemos hablado, María Laura, que tiene que ver con esto de la colonialidad. Nosotros somos un país periférico y esa periferia nos pone en un lugar de colonialidad. Entonces, nuestro digamos, entronque patriarcal y racista y demás que hemos lamentablemente estamos atravesados desde aquel tiempo, desde más o menos, por ponerle también una fecha, 1492 a la fecha, nos ha hecho estragos, ¿no? En esta matriz colonial que aún tenemos. Y si bien en otros lados por ahí, como vos decís, hay más, hay un poco más de concientización porque se ha trabajado más, eh, pero, pero igual, todavía la brecha sigue siendo bastante importante, y aún en esos lugares donde quizás, como vos bien decís, hay un apoyo económico un poquito más importante. Bueno, acá tuvimos el Ministerio de la Mujer y bueno, ya se derrumbó, ¿no? O sea, los poquitos logros que hemos podido conquistar, que viene desde, digamos, en nuestro país podemos decir, mira, las primeras osadas en 1910 fueron Julieta Galanter y Grierzo, que hicieron el primer Congreso Internacional Feminista en 1910. Entonces, nosotros tenemos una larga trayectoria de mujeres que han luchado. Victoria Ocampo, bueno, un montón que se reunieron en ese lugar, sin importar, o sea, de dónde venía cada una, ¿no? Entonces, bueno, nada, con sus Sí, diferencias, es lo que quise decir, ¿no? sí, lo Pero que digo, pasa es que de Eva para acá, por lo menos la mayoría se mantuvieron vivas, pero de Eva para atrás, la mayoría quedó en el camino y por atentados complejos. Lo hemos bueno, por eso, analizado ya. sí, sí, por O sea, eso. las han matado. O sea, Ujú. y no hace muchos años, en el primer Ni Una Menos, que fue en el 2015, si no me equivoco, fue el hecho de esta chica que estaba en la plaza en Chile, a esta docente que la estaquearon en la plaza, en una de las rejas, y estamos hablando
de este siglo, ¿no? Del siglo XXI. Entonces, Claro. hay cosas que parecen de las cavernas y seguimos, sin embargo, ejecutando cuestiones que después quedan invisibilizadas en el olvido. Totalmente. Claro, la segunda pregunta que íbamos a llevarle al público, Vani, ¿cuál sería? Hablábamos específicamente de las señales de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma en un vínculo o en los vínculos que se dan de modo violento, ¿no? Que podamos concientizar sobre eso, algo que me parece importante y del rol que Claudia nos regala hoy, que podamos estar con ella, es el hecho de que ella trabaje desde la educación. Y es algo sumamente importante esto de la información, de la toma de conciencia, de que es un trabajo diario, de denaturalizar, de deconstruir, ¿no? Y también nos parecía importante poder hablar de eso. Bueno, cuando estamos en una relación de riesgo, ¿cuáles son los llamados de atención? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, algunas que, nada, cuando me puse a pensar en la charla de hoy, podría ser, bueno, identificar precisamente el control excesivo, por ejemplo, ¿no? Esto de que me revisa el celular, limitar las amistades, imponer decisiones, un poco lo que Julieta Prandi fue contando en este caso que estuvo en los medios. Emblemático. Claro, que estuvo en los medios, bueno, es eso, ¿no? Ella fue contando ahí cómo paulatinamente, ¿no? El aislamiento progresivo, esto también lo contaba ella, ¿no? La persona se va quedando sin apoyo, es decir, te van como de a poquito, bueno, no trabajes, deja yo trabajo, ya ahí te vas quedando sin la posibilidad de tener un sustento, entonces si necesitas, por las razones que sea, salir de ese vínculo, ya sin dinero no es posible, ¿no? Después, bueno, la desvalorización constante, ¿no? No servís para nada, o sea, eso deja a quien está sometida en esa situación en un lugar de, se siente en desventaja, ¿no? Emocionalmente. Culpabilización y manipulación emocional, esto ustedes lo estuvieron trabajando muy bien en algunos vivos que yo estuve escuchando. Hacer sentir que todo es culpa de la víctima, ¿no? Normalizar el miedo, ¿no? Podría ser otro, ¿no? Cuando una persona se siente vigilada, inhibida, o sea, yo creo que esas son las señales de alarmas más importantes a tener en cuenta, me parece, ¿no? Pero bueno, como estamos siendo siempre educadas dentro de un amor romántico que es muy difícil de darse cuenta, muchas veces, bueno, me cuida, me está cuidando, me está protegiendo. Lo hace porque me quiere. Exacto. Entonces, bueno, nada, es un poco eso, ¿no? Y todo lo que viene después, porque siempre la gente duda de vos, como le pasaba a esta persona que hablaba recién, ¿no? La gente duda. Seguro que, nada, se lo inventó, no, porque es divertido. Claro, ¿viste? Porque es divertido ir a un juzgado, todo lo que eso implica, exponerte. La verdad es que, bueno, nada, es un poquito eso, ¿no? Y también repitamos que no es una cuestión de géneros, que es una cuestión de posición en realidad, tanto recibida desde la educación como desde el sistema, porque hay otros géneros que sufren exactamente lo mismo, quizás se sabe menos porque, por ejemplo, en el varón no tiende a denunciar por vergüenza, por Sí, orgullo. por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, en eso no estoy diciendo que no exista, No, por supuesto. pero la violencia estructural es sobre las mujeres. Sí, en su gran En realidad mayoría sí. claro, vivimos en una pedagogía de la crueldad, o sea, la sociedad es cruel de por sí. No, pensá que no hace tan poco tiempo se le pegaba a los chela, digo. Cuando mi mamá iba a la escuela, o no hace, bueno, 30, 40, 50 años atrás, era normal. Entonces, venimos de esa crueldad que se educaba con la violencia, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, tiene que ver con esa cuestión estructural, ¿no? De no poder haber accedido a los mismos, o sea, partir del mismo punto de largada que los varones y que las demás, ni hablemos de las disidencias sexuales, ¿no?
que tienen, digamos, si estamos en una carrera, corren mucho más atrás todavía, ¿no? Bueno, a eso que vos estabas Eso hablando, es importante de, decirlo, ¿no? También. sí, de las señales de alarma, Mm, también tenemos la violencia obstétrica, obvio, que claro, esa por es una que no se habla muy a menudo, pero que se recibe generalmente por la mayoría de nosotras. claro, claro, por supuesto. Bueno, no nombré la violencia laboral, que tiene que ver con esto un poco también, lo que decía recién. Sí. En realidad, la ley, no sé si, bueno, entra dentro de esto que estamos conversando, habla de eso, ¿no? De todas las violencias que hay, ¿no? La ley 26.485, que es la ley contra la violencia de género, ¿no? Y que un poco explica todo esto. Exacto. Mucha gente critica, eh, justo está abordado por la próxima pregunta que hacemos para la interpelación de la gente y nuestro también. ¿Por qué las víctimas les resulta tan difícil hablar o pedir ayuda? Viste que, o vieron, que se critica muchísimo el hecho de que, ¿cómo puede ser que haya esperado 10, 15, 20 años para dar a conocer estos temas? O sea, qué importante que es divulgar este conocimiento para que la gente sepa de lo dificultoso que es, de lo complejo que es el proceso para que una víctima pueda exponer su caso, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, un poco a colación de lo que venía diciendo tiene que ver con esto, que una de las cuestiones es la culpa y la vergüenza. Eh, están asociadas a eso, bueno, a ser responsable. Bueno, hoy creo que no pasa esto, pero cuando yo era más chica, por ahí escuchaba amigas que decían, bueno, que se querían separar o había situaciones así, bueno, es que vos no le cocinaste bien, vos no te ocupás de tu, bueno, hoy debe haber otras situaciones, ¿no? Pero culpa, vergüenza, miedo a las represalias, porque muchas veces hay situaciones donde, no solo físicas, sino emocionales también, desconfianza institucional, ¿a dónde voy a ir a reclamar? ¿Me van a escuchar? ¿Me van a contener? ¿No? La justicia, la policía, la salud, o sea, me van a escuchar, o sea, cuando hablo de institución hablo de esas instancias, ¿no? Entonces, bueno, no te olvides que, vuelvo a decir esto, todo lo que o sea, todo lo que estudiamos y todo lo que hacemos tiene esa estructura patriarcal. Entonces, nada, es difícil que las instituciones estén acordes a lo que necesitamos, ¿no? Recién ahora con la ley Micaela y un montón de otras leyes que se fueron dando por ahí, hay un poquito más de educación, ¿no? Es paso a paso también, es un proceso lento para mi gusto, pero bueno. Claro, porque el tema es que hay muchas leyes que han sido sancionadas y se han puesto en práctica, empezaron por la estructura gubernamental, pero que ahora están totalmente canceladas. Es más, hay varias leyes que no tienen ni siquiera asignado presupuesto todavía. Hace años que se sancionaron y todavía no tienen presupuesto asignado para poder aplicarse. O sea, Total. eso generalmente la mayoría de la gente lo desconoce. Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, es parte de la lucha conseguir que eso suceda, porque bueno, en realidad, como decía, la violencia es estructural. Y si uno, digamos, de alguna manera va trabajando sobre estas violencias, sobre las mujeres también trabaja con las violencias de las infancias, porque digo, no es que queda en la mujer sola. Cuando se sucede un femicidio, por ejemplo, bueno, nada, digo, por supuesto que la que muere es la mujer, quizás esos niños quedan solos, niños, niñas, niñas quedan solos, bueno, ese varón, por supuesto, preso o muchas veces, bueno, en otras situaciones, ¿no? Es que Que los tienen niños contra su presencian. propia vida, ¿no? Pero por supuesto, digo, esto, por eso la importancia de trabajar esto, porque por supuesto radica en principio sobre las mujeres, porque los femicidios hablan de eso, la mayor cantidad de, digamos, de la violencia repercute dentro de los femicidios, pero digamos, la violencia es estructural, entonces, cuyas víctimas mayores son las mujeres en las infancias, por lo general, pero vuelvo a decir, a mí me parece que trabajar sobre esto y apuntar sobre
visibilizar esto que estamos hablando, es para educarnos a todas las personas, ¿no? La otra cuestión que me parece, bueno, la violencia epistémica, es decir, los discursos que hay en la televisión, en los medios de comunicación y en las leyes también, ¿no? A veces. Y un poco lo que hablábamos recién, la soledad estructural, es decir, se quedan solas, no tienen apoyo, entonces, bueno, nada, todo eso hace que de repente, bueno, diga, bueno, no, mejor me quedo acá, aguanto, total, ya se le va a pasar, eh, nada, y Sí, esto que yo les decía, la cuestión económica, eso tiene muchísimo más que ver también, porque ¿a dónde se va? ¿Con qué? ¿A se le va a dónde? pasar como si fuera una circunstancia, ¿Cómo? ¿no? Perdón. Que dicen se les va a pasar como si Mm, fuera una circunstancia, algo claro, que elijo o no elijo. Y en realidad totalmente. terminan siendo enfermedades psiquiátricas graves, Y, patologías difíciles. y sí, porque de alguna manera te terminas enfermando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, Es sí. que es un entorno enfermo, o sea, si comienza es porque ya hay algo que no funciona bien, hay algo que no anda. Y Claro, después termina enfermando, ¿no? A todo el entorno vincular. No, por no hay supuesto. opción. No, Por por eso supuesto. también la legislación, que todavía a nosotros como país nos falta un poco, además por ejemplo, en las leyes que tienen que ver con el femicidio, ¿no? Tendrían que incluir también a los niños, porque si una mujer tiene hijos es muy probable, diría casi seguro, que los niños hayan estado presentes en cada uno de los momentos de violencia. Ujú. Eh, Han sido protagonistas y nadie se ocupa, o sea, no se los tiene en cuenta, como que eh, todavía nos falta Sí, mejorar por desde la supuesto. legislación también, más allá de que después debemos bregar porque se aplique, ¿no? Sí, sí, y otra pata me parece muy importante es el tema educativo, ¿no? Exacto. Eh, el tema, por eso me preocupa y desde ahí vengo trabajando, porque me parece que eh, eh, educarnos nosotras, educar a las infancias, a esos niños, niñas, eh, para que, bueno, que sean adultos que no repliquen estas cuestiones. Por eso la ESI, por ejemplo, es una gran herramienta para trabajar esto, ¿no? Desde los más chiquititos, porque lo que trabaja es eso, eh, a partir de los ejes que propone, que uno de ellos precisamente es la afectividad, ¿no? Eh, Exacto. Y entonces, sobre todo esto de la conciencia, Claudia, la conciencia colectiva también, ¿no? Porque si totalmente, bien esperamos, por supuesto, que las leyes se apliquen, también depende de nosotros y también depende de los espacios de educación que se den para las totalmente, infancias, ¿no? Porque claro, esto de la conciencia y esto de crecer en un espacio seguro, saber lo que es un espacio seguro, entender sobre roles, desnaturalizar un poco y desestigmatizar también lo que la sociedad nos propone, hace que nuestros niños y nuestras niñas y niñas puedan crecer sabiendo un montón de cosas y teniendo herramientas para que ese ambiente violento no sea un ambiente naturalizado, ¿no? Y que siga creciendo y ellos crezcan bajo esa situación de riesgo. totalmente. Pero forma parte también de la cultura, esto que yo les venía diciendo, ¿no? Está estudiando, la antropóloga Rita Segato habla de eso, ¿no? De la pedagogía de la crueldad que está instaurada dentro de esta matriz que nosotros vivimos, ¿no? Colonial, capitalista, patriarcal. Es un entramado muy, muy difícil, por eso es muy difícil de transitarlo, y en realidad de trascenderlo, quise decir, ¿no? Es difícil por ese motivo, porque es un entramado muy, muy complejo, donde nosotras, que somos las que en general cuidamos, tampoco al haber sido educadas con esa forma violenta, o sea, es como que replicamos eso, ¿no? Esas formas de cuidado a veces crueles también, porque hay a veces las elecciones que a veces hacemos están hechas bajo
ciertos lineamientos que ya la sociedad nos estipula. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Y que tenés que casarte, tener hijos, tenés que hacer esto, tenés que hacer... Entonces, muchas veces, no sé si somos conscientes si es que eso lo queremos hacer o no, o forma parte de los mandatos culturales, ¿no? Entonces, cuando te encontrás con una familia, encima quizás en una situación violenta, decís, bueno, ¿qué hago acá yo? O sea, nada, se torna violenta la situación en la que se encuentran, ¿no? Unos y otros, porque digo, esta cultura patriarcal oprime también a los varones, por supuesto. Por eso vuelvo a repetir, a toda la sociedad. Pero bueno, yo siempre hago la mirada, digamos, puesta en las mujeres, porque bueno, los femicidios hablan desde ese lado, ¿no? Pero digamos, la idea de trabajar todo esto es ir más allá, es trascender estas violencias en general. Que bueno, es difícil, ¿no? Pero Bueno, por eso, es posible, yo creo que es posible, ¿no? bueno, Claro por que eso sí. vos hablabas de la educación, ¿no es cierto? Y quizás hay gente que no sabe, ¿no? Cuál es la definición real de violencia, ¿no? Y que, o sea, abordada desde un punto de vista profesional, ¿no? Y que es necesario enfatizar que es un problema social y de salud pública y que no tiene que ver con un asunto privado. ¿Cómo definirías vos desde ese abordaje lo que significa violencia? Bueno, voy a comentar específicamente lo que dice la ley. La ley dice que define la violencia de género o contra las mujeres como toda conducta, acción o omisión directa o indirecta basada en las relaciones de desigualdades de poder, ¿no? La que decíamos recién. Y ahí involucra la cuestión de la dignidad, afecta su vida, las cuestiones psicológicas, físicas, las que estuvimos nombrando recién, sexual, económica, vos hablaste muy bien de la obstétrica, ¿no? Ese maltrato a la hora de tener, bueno, de parir, ¿no? O sea, esa también es muy importante, tanto en espacios privados como públicos, ¿no? O sea, la violencia es estructural porque es toda conducta que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y de ahí se despliega, bueno, las violencias que estuvimos hablando un poquito recién, ¿no? Son 8 violencias que identifica la ley, ¿no? Yo insisto con el tema de la ley porque es lo que son conquistas que están establecidas y que uno puede tenerlas como las leyes están para eso, para que se cumplan, aunque sean difíciles, como le pasó, vuelvo a traer el ejemplo de Julieta Prandi que fue hace muy poquito, ¿no? Gracias a todas estas leyes, aunque tardó como 2 años, no sé cuánto tiempo tardó, pero bueno, se hizo justicia, ¿no? Entonces, sirven. Sí, No es que fue como... ese tiempo porque fue un personaje público. Por Si no hubiera, supuesto. o sea, había una presión, ¿no? Por los medios Por supuesto. que ayuda muchísimo, porque si no, no hubiera sido, o sea, la celeridad no es la misma, lamentablemente. No, obvio, por eso esta cuestión de la interseccionalidad en cuanto yo decía mujeres y sí, ¿no? Pero no importa, sienta precedente, entonces, de alguna manera, Claro. yo sé que es difícil, porque si no tenemos recursos económicos, ir a un lugar público para conseguir ayuda, lleva más tiempo, por supuesto, obvio. Sí, Pero nosotros lo sabemos porque imagínate que estamos en salud, en una de las cosas que estamos es en salud mental. Te imaginarás que conocemos bien tanto lo público como lo privado y nada, hay un abismo, es el cañón del Colorado en el medio de las dos políticas, o sea, sinceramente, igual que el tema de lo que hablábamos, la parte obstétrica es lo mismo. Vos entrás al Hospital Zonal, ponele, y te encontrás las parturientas en una camilla tiradas en el hall, totalmente. ¿no? Con Y ni goteo para hablar, afuera. claro. Y no hablar, bueno, si sos pobres y perteneces a una comunidad ¿no? Sí, totalmente. Peor todavía, ¿no? O sea, es como que la sociedad te castiga, ¿no? Sí, los comentarios que hay, bueno, yo personalmente soy mamá y bueno, los comentarios han sido en algún momento, pero bueno, sí.
comentarios que son, o que hoy los veo a la distancia con el diario del lunes, ¿no? Porque en su momento no me daba cuenta, porque aparte todo el mundo te decía lo mismo, ¿no? Eh, bueno, es el precio de ser mamá, te pasa tal cosa, te pasa la otra, bueno. Es Es como que, nefasto. bueno, ¿viste? Y bueno, y otros comentarios que no quisiera hacer acá porque quedan muy, muy vulgares. No, pero lo que yo quisiera cerrar diciendo de esto que decíamos de la parte obstétrica, que incluso los barrios vulnerables que están cerca de las zonas céntricas urbanas, como pasa en nuestro distrito, por ejemplo, eh, primero que la ambulancia tarda un montón en llegar a buscar a esa mamá que no tiene muchas veces, en su gran mayoría, un medio de locomoción, como para poder acercarse al hospital en trabajo de parto, y muchas veces terminan atendiendo el parto por ahí personas que tienen otro nivel socioeconómico, se preocupan por la asepsia, por ejemplo, en un parto en casa, en esas nuevas modas de atender un parto. Y si vieran en qué condiciones tienen las mamás en estos barrios vulnerables, porque ya les digo, las ambulancias si llegan tarde, Total. eh, o sea, porque tampoco tienen la cultura, que por eso es tan importante la educación, que tendría que haber una política de prevención, ¿no? Para ir por los barrios, que eran las preventistas en algún momento, que eran Por las eso que hoy llegaban. en día Por eso hoy en día es tan importante el rol de Claro, las promotoras y promotores de salud en los claro. CAPS. Por eso es tan importante, y bueno, yo creo que son fundamentales en todos los barrios las promotoras de salud, ese rol que cumplen en la sociedad y en la salud pública, en el primer nivel de atención. Hoy en día quizás en un CAPS un taller, una reunión que es para mamás que han sufrido violencia obstétrica, que se puede hablar de eso, ¿no? O hablar de lactancia. Me parece muy importante esto de como rol social también de las promotoras para para los primeros niveles de atención, como la contención, la información y la educación es promoción de la salud y es algo que nos falta porque siempre trabajamos desde la prevención de la salud cuando ya hay riesgo, cuando ya hay síntomas o cuando ya hay enfermedad, ¿no? Pero lo importante es trabajar desde la promoción. Esto de la educación es algo fundamental para todos y para todas, pero sobre todo para todas las mujeres, ¿no? Que es muy importante que podamos tener este tipo de espacios, ¿no? De contención, de información y de educación, que eso hace fundamental a nuestra salud mental. Claro. Claro, totalmente. Lo que pasa es que a veces, Vani, hay mujeres que no pueden salir de su Bueno, casa. de Entonces, en vuelta. la época que las, Ay, que perdón. las promotoras de salud iban casa por casa, sobre todo en los barrios muy vulnerables, y tocaban la puerta y la hacían o entrar o salir, o mami, vamos, mami, que te explico. O sea, eh, a veces esas mujeres están encarceladas sin necesidad de estar en la cárcel, Sí, este, y no tienen ni siquiera ni el ánimo ni la voluntad como para ir a un espacio público. Yo creo que todo es necesario. Lo que vos decís, Vani, es Claro, elemental. todo, por supuesto. Y lo que existía hace unos años atrás, que es tan triste que se haya eliminado, el casa por casa, o sea, eh, ¿cuándo vamos a despertar nosotros como sociedad para tomar conciencia de esto? O sea, de mirar al otro, ¿no? De darnos cuenta de la gravedad y la profundidad y de cuántas vidas se pierden por todo esto. Por eso es tan necesario que hacer espacios de divulgación, como lo hemos hecho nosotros ahora, y comentar, por ejemplo, cuáles son los mitos, ¿no? De la violencia, porque también, así como hay realidades, también hay mitos como es, que es necesario desmentir, ¿no? Que son esas creencias comunes como si te celas porque te quieres, solo fue un enojo, fue la ropa que uso, o sea, claro, totalmente. Bueno, eso deja de lado cualquier posibilidad de discusión, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Qué hora estaba? Eh,
¿no? Bueno, algunos de los mitos centrales me parece a mí que tiene que ver con, operan en las narrativas, que por ejemplo minimizan el problema. Esto que veníamos, es un poco la síntesis, ¿no?, de lo que estuvimos hablando. Responsabilizar a la víctima, ¿sí? Proteger a los agresores muchas veces, ¿no? Ocultar, bueno, las raíces estas patriarcales, ¿no? Coloniales, capitalistas, o sea, pero bueno, esto sería un poquito más, por ahí quizás más, más de lo epistémico. Por eso digo, una de las herramientas fundamentales es la educación, y es buscar y no quedarse con, digamos, con lo primero que se encuentra, ¿no? Buscar lecturas por ahí nada, información en distintos lugares, puede ser académicos o no, pero digo, buscar, informarse, conocer, porque es lo que te da el poder de poder decidir, ¿no? Me parece. Y eso nos ayuda un montón, saber qué hacer, dónde ir. Creo que Sí. eso me parece, ¿no? Sí, totalmente. identificar, ponerle nombre a lo que nos está pasando, eso me parece Totalmente. fundamental. Y a partir de ahí buscar las redes de apoyo, ¿no? Como tener un plan de acción. ¿Qué Total. hacer frente a tal o cual situación? Creo que tener un plan de acción nos ayuda un montón. Y esto de la toma de conciencia se hace a partir de la educación, ¿no? Si uno realmente hay un montón de cosas que desconoce, cosas que minimizamos constantemente, si no nos hacemos preguntas, si no cuestionamos, si no tratamos de tomar conciencia, no vamos a poder llegar quizás a la acción. Por eso es súper importante que trabajemos desde ese lugar. Y que, Sí, perdón. sí. No, sí, decinos, Claudia. No, yo insistía en esto de la ESI porque la ESI tiene esos ejes que trabaja, que es cuidar el cuerpo, cuidar, bueno, recién dije la afectividad, aprender sobre los derechos, o sea, ese material, por ejemplo, estaba pensado para cualquier persona, es decir, digamos, casi para cualquier persona que lo pueda leer y lo pueda comprender, a eso me refería, ¿no? Yo creo que hasta leyendo eso se entiende mucho más algunas cosas, ¿no? El eje, bueno, de la perspectiva de género, ¿qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, no? Nada, me parece que haya entrado a las escuelas tenía que ver con eso, con la educación desde las primeras infancias, por supuesto, cada cosa aprendida de acuerdo a su edad, por supuesto. Lo que pasa que lamentablemente se tergiversó tanto lo que implicaba la ESI, Estaba pensando en eso, mira. lamentablemente, pero no, o sea, para cada edad hay un aprendizaje distinto. Obviamente no le vas a hablar de un tema inapropiado, no sé, un adolescente sí vas a hablar sobre los cuidados respecto a la iniciación sexual, pero con los más chiquitos es cuidado del cuerpo, la alimentación, las cuestiones privadas del cuerpo, que se puede mirar, que no, quién puede, no sé, cuidar, bañarte en tu casa, o sea, cosas muy propias Que nadie te toque, que sí, vos sos cosas dueño de tu muy cuerpo. utilices, o sea, y nada más, porque después es más que nada esto, trabajar el tema de los estereotipos y demás, ¿no? O sea, cada edad tiene ¿no? Su aprendizaje. Lo que pasa que, bueno, corre a los niños y a las niñas de posibles, si los niños saben cuidarse, entonces pueden denunciar. Exacto, están menos expuestos a situaciones de riesgo. Entonces, lamentablemente, hay, bueno, la pedofilia y hay un montón de situaciones ahí que van en el medio que, bueno, que estaríamos sacando a los niños y niñas de esas posibilidades, ¿no? Claro, y aparte abriríamos conciencias, ¿no? Sobre todo cuando dicen algunos padres que la construcción de género tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Claro. Que la elección, tanto del género como de la sexualidad, la mayoría dice o sea, que tenemos que someternos a la cuestión biológica, cuando está tan lejos de la cuestión biológica, pero hay tanto desconocimiento en la sociedad que es tan importante la educación, porque vos fijate que desde que parte desde una concepción errada, o sea, y aparte que siembra hasta odio, ¿no? El odio, como había en su momento el odio entre razas, que en muchos lugares sigue estando,
Ahora hay odios entre los géneros, o sea, hay familias donde hay hijos que se han tenido que ir del hogar, o están en el hogar, pero no pueden, viven en una mentira, en una realidad paralela, porque temen que sus padres no lo acepten, que es lo que, porque bueno, por los comentarios que los padres hacen muchas veces en la mesa, en las reuniones de familia, o cómo los castigan, por ahí, que eso es muchas veces también, además de las mujeres, muchas veces los hombres también son muy castigados, ¿no? Con respecto a la sexualidad. Y es tan importante, volvemos siempre al tema de la educación. Por favor, despierten como sociedad y tengan conciencia, infórmense de lo que significa y la implicancia que tiene la educación sexual integral en cada estadio de la educación, ¿no? Como decía Claudia, en cada ámbito no es lo mismo en primaria que en secundaria. A ver, por favor, es por sus hijos. Totalmente. Nosotros podemos tomar un montón de conciencia, aprender, educarnos, pero ellos recién están empezando a salir al mundo. O sea, es como Totalmente. cortarles las alas, porque es una forma de cortarles la libertad y la independencia. Ujú. Eh, Totalmente, Me totalmente. parece que otra herramienta, ¿no? Para como estrategia y empoderamiento, no terminamos lo anterior, perdón, me No, estaba no, salteando pasos. no, Este, estamos bien, identificar, poner nombres, crear redes de apoyo, buscar asesoramiento profesional, no sé si es eso, Lau, lo que ibas a sí, decir. Eh, exacto. excelente, sí, sí, vamos por ahí. Red de apoyo es importante poner un ejemplo de la cotidianidad. Por ejemplo, para aquellas personas como hijos, hijas, o cualquiera sea el género que elijan y construyan para sí mismos. Si ustedes ven que en su ámbito familiar no tienen una contención, busquen en familia del corazón, en amigos, busquen armar una red de contención, porque es una forma muchas veces de salir adelante y quizás en otro momento de la vida poder sentarse a hablar. A veces no es el momento, porque genera violencia, porque genera rechazo, porque son expulsados del hogar, están en edades en donde son todavía dependientes económicamente. Entonces, para no generar estas cuestiones, por ahí el tema de la red de contención es fundamental en esos casos. No sé qué opinás o qué opinan Sí, ustedes sí, sí, con respecto totalmente. a esto. Por Sí, claro. supuesto, por supuesto. Pero sí, claro, es fundamental. La red de conseguir, nada, sí, estar en red y buscar apoyo. Lo que pasa es que, bueno, de vuelta, a veces es difícil por estas cosas que estuvimos hablando recién, ¿no? Pero bueno, esa sería una, por supuesto. Eh, Está también la línea 144, ¿no? Que es importante, aunque tiene menos, hablábamos recién de la cuestión económica, tiene menos cantidad de trabajadores y trabajadoras que están ahí atendiendo esos teléfonos, pero bueno, es, eh, es una línea que se puede recurrir en casos de violencia, ¿no? Eh, Sí, el tema del Intentar, asesoramiento profesional también. totalmente, sí, sí. O sea, no Eh, solamente la parte médica, sino también la parte jurídica, por ejemplo, y el tema de la salud mental, la ayuda Totalmente. psicológica, ¿no? O Eh, sea, en algunos CAP, como decía Bani, Viviana, ¿no? Eh, Perdón, es Vanina, Bani. Vanina, perdón, como decías Vanina, en los CAP, por ejemplo, en algunos hay asesoramiento psicológico. Al menos acá en el municipio donde yo vivo, en un CAP que fui había, por ejemplo, ¿no? No sé con cuánta asiduidad, en algunos municipios tienen eso, ¿no? En los CAP psicología. Eh, Y otra que de hecho, cosa, sí, sí, no, que de hecho me contaba, porque fui para otra cosa, un CAP para nada que ver, fui para otra cosa y la psicóloga decía que la gente a veces no saben que están ahí,
y que no, a veces no tenían tanta demanda por ese motivo. Porque la gente desconoce, es esto, es un poco esto que hablábamos, la educación, ¿no? La gente a veces no sabe dónde recurrir, que existen estas posibilidades, ¿no? Nada. Sí, otras cosas que existen, ¿no? Que creo que lo hablamos el otro día, cuando se ingresan a redes de conocimiento de personas, de búsqueda de personas, para hacer citas o buscar construcción de vínculos o relaciones, tengan en cuenta que hay redes sociales que tienen grupos de personas que participan en estas aplicaciones, ¿no? Donde hacen de padrinazgo, donde podés verificar los antecedentes de la persona que estás conociendo, hay un registro de personas violentas, registro de personas que tienen antecedentes penales, hasta deudores alimentarios, o sea, hay grupos de contención incluso cuando vas a salir por primera vez con una persona, como para que si no tenés una familia o amigos que te contengan para esa situación, y que sepas que hay una red de apoyo. Hay padrinos y madrinas que hacen una red de apoyo porque el ciberdelito está a la orden del día, pero bueno, presencial es peor porque ni siquiera podés verificar la identidad. Hay gente que se maneja con varias identidades, varias vidas, varios estados civiles, varios de todo, y la criminalidad cada vez es mayor en estos ámbitos. Y el tema también, por ejemplo, de lo que es estrategias, ¿no? Y empoderamiento, tener en cuenta también, por ejemplo, el tema de establecer límites claros. O sea, creemos que es necesario que expliquemos cómo comunicar en forma asertiva qué es aceptable y qué no, para poner el límite, ¿no? ¿No, chicas? ¿Qué les parece? Sí, total, te estaba escuchando y sí, claro, son todas herramientas para poder, como es, nada, protegerse o intentar hacer algo, ¿no? Para salir de la situación. Habíamos hablado nosotros, Fanny, del tema de poner límites, ¿no? Sí, De por que primero supuesto. hay que empezar por uno mismo. Exacto, y a partir de ahí, o sea, poner límite es un acto de amor propio por sobre todas las cosas, ¿no? Y también de autocuidado. Y algo que venimos trabajando un montón es el autocuidado. Y bueno, con respecto a esto que nombraban, chicas, ustedes también de los CAPS, acá nosotros estamos en Quilmes, en los CAPS hay salud mental, sí hay una gran demanda, no solo acá, en Berazategui, en Florencio Varela, pero bueno, la idea en sí siempre es que haya espacios de salud mental y de redes de contención, sobre todo también con los centros interdisciplinarios, ¿no? Sí, y que tengan perspectiva de género también, ¿no? Porque Exacto. es importante también para no minimizar, porque si no tienen perspectiva de género, sin querer caen en esta situación de culpabilizar Obvio. a la víctima, ¿no? Y no por ahí contener de la forma que esa persona necesitaría, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sobre todo también, también a la hora de denunciar el tema de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas policiales que muchas veces su formación no es desde una perspectiva de género, sino más bien todo lo contrario, entonces muchas víctimas se sienten absolutamente atacadas, culpabilizadas, incluso dentro de las fuerzas. Total, sí. Claro, total. Sí, el otro día hicimos, a través de la lectura de esta, ¿cómo era la autora, Vani? ¿Vos lo recordás? Cecilia Solá. Sería el escrito que hizo sobre que después se dramatiza de esa situación del momento en que vas a la comisaría de la mujer y cómo te atiende incluso una oficial mujer que no tiene educación, no tiene formación, ¿no? Con perspectiva de género. Claro, Claro. es nefasto, no creo que no Bueno, por existe eso otra palabra. decía, que sea mujer no garantiza que tenga esa mirada, porque si no está educada, o sea, si no ha hecho su propia deconstrucción respecto a la violencia patriarcal que tiene intrínsecamente en su ADN cultural, no va a poder hacerlo, no porque no quiera hacerlo, no puede hacerlo, porque ya te digo, si vos desde que nacés
estás inmerso en esta cultura que nos pone a las mujeres como las malas de la película, de alguna manera, o las responsables, lo que venimos desarrollando ahora como violencias, ¿no? Simbólicas y más, es muy difícil. Y encima, la fuerza, que es una eminentemente patriarcal, o sea, es una fuerza que te construye desde ahí. Toda la rama, la medicina es lo mismo, o sea, llevaría un programa a cada una de estas ¿no? Cuestiones que estamos hablando, es todo un punteo, ¿no? Pero bueno, este punteo no es menor porque lo que hace es precisamente que las personas puedan ir tomando lo que necesitan y seguir ampliando su repertorio cultural, ¿no? En lo que estuvimos desarrollando hasta ahora, ¿no? Pero bueno, son fuerzas y son espacios, la medicina lo mismo, o sea, es netamente masculina, nació siendo masculina, que en realidad no nace siendo masculina, eso lo hablaremos si quieren en otra. Sí, sí, Pero, exactamente. pero, pero bueno, hoy quien tiene digamos, la preponderancia en cuanto a las narrativas la medicina es masculina, entonces es patriarcal, mejor dicho, más que masculina. Entonces, bueno, Bueno, nada. en los números de las personas que estudian medicina y las personas que estudian enfermería, por ejemplo. Bueno, La mayor cantidad de estudiantes en medicina son hombres y en enfermería son mujeres. total. Bueno, y así un montón, ¿no? Pero yo me refiero a las prácticas médicas, ¿no? Las prácticas médicas también están, ¿no? Esto de la violencia obstétrica, inclusive las enfermeras, o sea, quienes estudian enfermería también tiene esta educación patriarcal dentro a veces de la enfermería. Por eso es algo tan Bueno, invisible de lo que estamos, parece, hablando, ahí pero que tenemos, golpea fuerte, ¿no? ahí tenemos que contar una herramienta más. Cuando van a hacerse una ecografía transvaginal, Ujú. tiene que utilizar en el aparato el profesional un preservativo. O sea, el aparato tiene que ser penetrado con un preservativo. No puede ser utilizado así como viene, para dejarlo en claro. Ujú. Exigí o llévate vos misma, porque en los centros de salud pública hay preservativos gratis. Lleva un protector para el aparato, porque es muy común que no usen protector para ese tipo de estudios. Eso es Bien. importante. Otra cosa que es importante, el hecho de cuando hay una persona en riesgo dentro de una situación intrafamiliar o vincular, tratar de ir creando con ese grupo de apoyo que va formando entre amistades, compañeros de trabajo, vecinos y demás, preparar un plan de escape seguro de emergencia para cualquier situación y tener dónde ir, a quién contactar, es importante. Al igual que dijimos recién, cuando van a salir por primera vez con una persona y la van a conocer. El tema de construir tu autonomía, ser independiente, hablar de la independencia hoy en día, que ya tendría que estar totalmente implementado en la sociedad, atrasa todavía 200 años en distintos ámbitos. Por favor, hay que tomar conciencia de que lograr la independencia y la libertad son uno de los valores más importantes que cualquier persona, independientemente del género, debería poder construir y acceder y elegir. La posibilidad de elegir es tuya. Y acordate que la libertad y la independencia empiezan acá. Nadie puede coartarla si vos lo decidís. Pero para eso necesitas educarte y tener educación. ¿No es cierto, chicas, Fanny? Clau. Sí, totalmente. Yo creo fervientemente en eso, en educarse más, hoy que tenemos quizás a lo mejor acceso por ahí a las redes o acercarnos a centros asistenciales donde nos puedan ayudar. Eh, el educarte me parece es fundamental, porque es lo que nos da eso, las posibilidades de encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Eh, Y Nada, bueno, me sí, quedo pensando, sí, porque, dale. no, me quedo pensando porque a veces, muchas veces, bueno, hay muchas mujeres que no han accedido a la educación o que no saben leer, existe esa situación todavía en la actualidad, ¿no? Ni hablar de las redes, si tenés acceso a un teléfono, a una conexión a internet, ¿no? Damos por supuesto algunas cosas que a veces no están eh, establecidas para todas las personas, ¿no? Pero bueno,
en lo posible, bueno, no quedar, buscar ayuda, nada. Eso que decís vos, reforcemos los usuarios de las redes donde realmente informan de manera idónea, profesional y asertiva, porque hay espacios donde realmente tenés información real, profesional, idónea, buscalos, buscalos. Yo, por ejemplo, vos ya sabés que yo sigo tus historias, Clau, porque vos tenés acceso a realmente a perfiles que no, ni los conocía, o sea, no son perfiles que se anden informando o comunicando, no te lo sugiere ni siquiera el algoritmo, o sea, si tenemos alguna persona referencial de apoyo que sabemos que conoce estos espacios, busquemos la información para llegar a estos espacios de información y de educación a través de, como yo hablo con vos, Claudia, busca un amigo, una amiga que te haga de referencia, porque no está en todos lados lo que tenés que saber. Y es indispensable. Total. Hoy es tu principal arma de defensa. La independencia y la libertad, que viene de la mano del conocimiento, es lo más importante para poder vivir una vida desde la concepción de persona, ¿no? ¿Y qué te parece, Vani, si vamos cerrando con algunas cuestiones que falta implementar para que la gente sepa exactamente qué hacer? Sí, bueno, un poco esto de lo que se fue hablando y lo que fuimos hablando y sobre todo a lo que ustedes decían, yo agregaría esto de ir rompiendo un poco con el aislamiento, ¿no? Siempre dentro de lo posible, porque muchas veces, o sea, nuestro mundo se va haciendo pequeño y tenemos que ir pudiendo salir, y esto del entramado y de tejer redes me parece fundamental para poder empezar a construir y sobre todo estar en espacios seguros, ¿no? Eso me parece como lo más importante. Y siempre tomar conciencia y que todos somos responsables, como sociedad, como personas, como mujeres, como madres, ¿no? Y somos sumamente responsables en todo, ¿no? En la comunicación por sobre todas las cosas. La idea de este espacio siempre es poder comunicar, es generar espacios seguros de contención, pero sobre todo que tengan que ver con lo educativo y con la posibilidad de brindar información, y que el conocimiento siempre es poder. Entonces eso nos habilita a un montón de cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta, o que son un trabajo diario que tenemos que seguir trabajando, porque creo que a veces el mayor error que cometemos es creer que ya sabemos o creer que entendemos. Y como decía Claudia, todo el tiempo es un trabajo diario de deconstrucción, de toma de conciencia, porque hay muchas cosas que minimizamos o que naturalizamos también en nuestro día a día. Totalmente. Claro, porque una de las cosas que, siguiendo lo que vos decías, Vani, y acordándome de lo que hacía referencia, Clau, una de las cosas que se dejó de trabajar y que se venía trabajando eran las masculinidades. O sea, este tema de la deconstrucción y construcción, ¿no es cierto? Creo que es indispensable, por lo menos en los espacios con organizaciones comunitarias, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, que por favor tomen ese rol. Claro. ¿No, Yo Clau? ahí, sí, yo ahí quisiera agregar, sí, existen, vos sabés, yo estoy en contacto con grupos que trabajan su deconstrucción sobre la masculinidad, pero el problema, decía este compañero que trabaja sobre estos temas y tiene una red muy importante, es que los varones no sienten la necesidad de deconstruirse. En la red que ellos, en la cual están, que se llama Masculinidades al Sur, como es... Masculinidades al Sur. Sí, se llama así, lo pueden buscar en Facebook. Hace un trabajo muy interesante este trabajo, pero bueno, es difícil porque no es algo que sientan como necesario, porque tienen el lugar de la superioridad dentro de la estructura. Entonces, o sea, es como que no sienten la necesidad, que duran poco en esos espacios porque
de hecho, algunos de esas personas que están en esa agrupación trabajan con varones que están, como se llama, judicializados y que tienen que educarse, ¿no? Que tienen que trabajar estos temas, y no se dan cuenta, porque o yo traía la plata, o yo hacía tal cosa, porque están inmersos en esos discursos patriarcales. Entonces, los tienen tan naturalizados que, claro, por eso vos fíjate que la gran mayoría que va a un terapeuta son mujeres. No sé cuántos varones ustedes que saben más que yo en este tema, pero en proporción, ¿quiénes se psicoanalizan más? Un 70-30 ahora, ¿eh? Ahora sería un Sí. 70-30. Hace 10 años atrás, Clau, completamente diferente. La Bueno, mayoría eran mujeres. Bueno, pero por eso, o sea, la educación sexual integral y muchas otras cuestiones que se fueron pasando, fueron trayendo, y mismo estos compañeros que trabajan desde la deconstrucción de la masculinidad, han hecho bien, pero es muy lento, porque, te vuelvo a decir, o sea, la calle, la vida la tienen ellos, o sea, son dueños de la calle, porque son los que pueden transitar, obviamente peligro de que les roben, sí, pero no tienen otros peligros, sí, exacto, entonces es muy difícil que termine bajo, una mujer puede terminar en un femicidio en una calle, cosa que los varones no tienen miedo. Nosotras hacemos redes, llegaste bien, estás bien, o sea, nada, es esto, ¿no? Entonces es como que no sienten la necesidad, pero sí, yo apostaría a eso, porque por eso las infancias, digo, desde chiquititos, chiquititas, ir trabajando esto de no alentar la violencia. Te pegó, bueno, pegale más, o sea, no es que no haya que poner límites, por supuesto que los límites siempre tienen que estar, no digo de no límites, que no da igual cualquier cosa, pero dentro de un marco de respeto, de otras formas. Si queremos cambiar, ¿no? Ahora, si queremos seguir como estamos, y bueno, sí, si te pegó, pegale. Qué sé yo. Claro, nosotros dentro de la fundación, lo que es terapia de pareja, o sea, tenemos formación permanente. Y uno de los temas que se trata es este, o sea, el tema de la deconstrucción y construcción, ¿no? de las masculinidades, porque generalmente las terapias de pareja son complejas de abordar. Claro, Y los profesionales necesitamos estar actualizados y ser conscientes de estas temáticas para poder abordarlas en gabinete, porque incluso desde todas las técnicas, ¿no? Nosotros las aplicamos en las aulas taller, en las mentorías, porque realmente marcan, o sea, te van guiando. Es la diferencia de ir por el camino o de ir por la banquina. totalmente. Y el tema es que hay cuestiones que tienen reversibilidad, pero hay otras que nos vuelven atrás. No, obvio, las que no vuelven atrás, bueno, tendrá que cumplir con los límites que la sociedad impone a cada una de las situaciones, ¿no? Pero, Claro, no pero hablamos bueno, de volver. Vos sabés que no volver atrás no significa solamente con que te maten. O sea, podés estar, como decía mi mamá, en algún momento muerto en vida. O sea, es como que totalmente. sentís como que se te ha terminado la vida, como que nada tiene sentido. Entonces, qué importante es trabajar. Por eso nosotros como Fundación de Salud Mental Integral, lo primero que abordamos es eso, ¿no? Porque es crucial, sobre todo en los temas vínculos. Y bueno, porque bueno, esta violencia que nosotros hablábamos recién, la violencia emocional, la violencia eh, es la que, digamos, la cultural, ¿no? Y sobre todo emocional es la que más impacta y es la más difícil de darse cuenta, ¿no? Como mujeres, o bueno, o cualquier ¿no? Identidad de género que esté atravesada por una violencia, ¿no? Eh, sí, totalmente. Eh, Bueno, la es verdad muy es que habría necesario. tanto para hablar que necesitaríamos 74 programas. Obvio. Pero la Sí, verdad es que totalmente, podríamos estar totalmente. hablando. Lástima que no trajimos el mate. Para la próxima les convidamos, les prometemos. Totalmente, totalmente. Pero hoy que te tenemos, Nada, Claudia, te damos el mensaje final a vos. Eh, Siempre hay una esperanza y sobre todo para ese empoderamiento, ¿no? ¿Qué, totalmente. qué dirías vos desde un lugar justamente profesional relacionado con la educación, que es hoy el leitmotiv de la vida de todos, ¿no?
Bueno, esto que por ahí voy a sonar repetitiva, pero yo creo que la educación es el pilar fundamental. Depende también qué tipo de educación de vuelta, porque seguimos replicando una educación netamente patriarcal, no va a poder ser, digamos, un cambio radical, ¿no? Pero bueno, la esperanza está, como vos decías vos al principio, o mientras estuvimos conversando, que algunas cosas han cambiado, y por eso uno piensa, a pesar de las cosas tristes que por ahí pudimos haber dicho o haber comentado, yo creo que siempre hay que la posibilidad de seguir transformando la sociedad está, que lleva tiempo, que no son los tiempos que nosotros quisiéramos, pero que es posible la transformación social. Lenta. Yo siempre digo, bueno, yo siempre me escudo en mi preferida de todas las mujeres que he leído, que es Julieta Lanteri, y otras que no disfrutaron de las conquistas que ellas estableciendo, como el voto y demás. Pero bueno, hoy lo disfrutamos nosotras, ¿no? Entonces, si bien ellas no lo pudieron disfrutar, lo disfrutamos nosotras. Bueno, ahora pensemos nosotras qué legados queremos dejar o qué otras puertas posibles queremos dejar, ¿no? Bueno, vos nombraste a Julieta Lanteri, no puedo dejar de decir, primero que era verazateguense, ¿no? Así se dice, verazateguense, bien, estoy acertada. Y hoy es viernes, ¿eh? Así que vamos bárbaro. Después decir que Julieta Lanteri hasta se enroló en el servicio militar para poder ser la primer sufragista y terminó muerta en un accidente donde obviamente que fue arreglado. No necesitamos verificar demasiadas cosas, pero ¿sabes por qué lo contamos? Porque es necesario que despierten para darse cuenta de lo que para nosotros hoy es totalmente natural, ¿sí? Y solamente lo abordamos desde la palabra. Hay personas, como la que acabamos de nombrar, como Julieta Lanteri, tan cerca nuestro, ¿no? Que han dado la vida por lo que creían ser sus derechos. Podríamos nombrar a muchas. Vos viste en Netflix la historia de Simone de Beauvoir, infinidad de cosas. O sea, recién ahora estamos recuperando parte de nuestra humanidad como personas. Y nosotras todavía hemos logrado muchísimo. ¿Ustedes comprenden el resto de los géneros, lo atrás que vienen? Y si nosotros no los apoyamos, ¿no? Y ustedes como varones tampoco apoyan, necesitamos, por favor, que nos unamos, que actuemos en tribu, como decimos con Vani siempre, el tema de la comunidad. Estoy hablando por vos, Vani, porque sé que estás destrozada de la garganta. Estoy muy mal de la garganta. Vani estaba sin voz ayer a la noche, así que Vani, es meritorio que estés hoy acá. Pero como decimos siempre con vos, o sea, repetir lo mismo, por favor, únanse, hagan comunidad, hagan tribu, no salgan solos ni solas, independientemente del género, mantengan una comunicación, afianzan los vínculos. Si no encuentran lo que necesitan en el ámbito público, fíjense que hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones civiles, como fundaciones, que se están encargando de cuestiones que antes las ocupaba el Estado, ahora se ocupan este tipo de organizaciones intermedias, pero siempre hay un espacio, siempre, y sobre todo si querés educarte, buscar perfiles de Instagram sobre todo, o de Facebook, que abordan estas cuestiones. Hay un montón de grupos que están trabajando con todo esto, a pesar de que a nivel público haya prácticamente desaparecido. Nosotros seguimos resistiendo, y lamento tener que seguir diciendo hoy en día esa palabra, que es resistir, que es el tema de lucha y demás, porque necesitamos recuperar nuestra dignidad como personas. Básicamente, somos personas, necesitamos dar un giro de 360 grados y comprender eso, que somos personas y que tenemos derechos y que tenemos que tener hoy el tema de la independencia y de libertad como un leitmotiv que se acomuna a todos los géneros. Así que, nada, Vani, si quieres decir 3 palabras, hasta 3 te dejamos. Gracias Claudia por tu aporte, por tu maravilloso aporte y sobre todo que nos ayuda muchísimo a seguir comunicando
y obvio, sí estoy, ya casi no tengo voz de nuevo, pero gracias por estos espacios, siempre tratamos de generar espacios que nos ayuden a crecer y creciendo todos juntos como comunidad, como tribu, que es nuestro concepto principal, podemos. Ujú. Así que nada, gracias por este hermoso programa que pudimos compartir y por lo valioso de tu aporte profesional para nosotras y para toda la comunidad que después lo va a ver cuando subamos el video o en el canal de YouTube. Así que gracias, Claudia, por tu hermoso y maravilloso aporte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. María Laura, gracias. Una vez más, Vanina, la verdad que un placer. Espero que, bueno, que, como decía al principio, que sea, digamos, digamos, nada, una pequeña punta de ovillo para empezar a desarmar estas cuestiones que son tan complejas, ¿no? Y espero que a alguien, que podamos servirle a alguien, ¿no? En nuestra conversación. Claro que sí. Muchas Yo la gracias. verdad, Claudia, que vos sos demasiado humilde. O sea, ya con humilde solo no alcanza. Tu trabajo tiene una trayectoria y una profundidad que a pesar del corte de presupuesto y de un montón de cuestiones, vos seguís adelante, Claudia, y eso no lo sabe nadie, ¿sabes? Si hay una persona que ha trabajado de manera voluntaria durante años, sos vos. Mm, sí, bueno, igual. Perdón, pero alguien lo tiene que decir, ¿entendés? eh, bueno, Así pero tiene que que ver con esto. Por eso digo, yo cuando vi a mis maestras, estas que pasaron antes que yo, digo, bueno, algo tenemos que agregar a esto. Y quizás me lo tomé muy a pecho, mismo mis ancestras, ¿no? No, mis abuelas, pensando en nada, en todo lo que ellas tuvieron que pasar también. Entonces, hay un poquito de cada cosa que me motiva en las infancias y en las próximas generaciones, ¿no? Haber dejado algo, un poquito, un aporte, por mínimo que sea. y lo último que voy a decir, y perdonen que haya expresado mis emociones, pero bueno, es lo que bregamos en este espacio. Eh, yo voy a hacer un llamado a los profesionales, a los colegas, ¿no? Y a los educadores. Por favor, tomen conciencia de la importancia del rol que cumplen en la sociedad. Estamos la mayoría educados por la educación pública. Simplemente, si cada uno tomamos un granito de arena desde nuestro lugar y lo volcamos a la sociedad, ustedes no se imaginan cómo podemos actuar como gen de transformación. Porque como digo siempre, la mayoría somos nosotros. Entonces, si comprendemos y somos conscientes de que la mayoría somos nosotros, los únicos que pueden transformar la realidad somos nosotros. ¿Sabes? A vos te estoy hablando. Entonces, pónganse las pilas, comprendan que una vez que uno se recibe, hay que empezar a devolver, porque la sociedad te dio muchísimo, Ujú. muchísimo. Y si fuiste ventajoso, ventajosa, y tuviste una familia que te bancó una educación privada, también para devolver todo el esfuerzo que tu familia hizo por vos. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de dignidad y es una cuestión de compasión. Ya la empatía no alcanza. Hoy hay que aprender otro concepto, que es la compasión. Así que seguimos generando estos espacios. Claudia, estás invitada de por vida. Yo lo lamento mucho, no vas a poder escaparte de esta situación, ni de mi llorada, ni de la fonía de Bani. Esto es así. Nosotros salimos así al aire como podemos, pero salimos. Así Perfecto. que Cuando tu quieras. conocimiento y tu profesionalismo es indispensable. No es necesario, es indispensable. Así que nos vemos la próxima semana. El lunes vamos a empezar un programa nuevo, acuérdense, con el tema de, en base a las mentorías de marca personal, al desarrollo del talento, pero mucho más no les voy a contar. Síganos en las redes, que ya se van a enterar de esto de qué va o sea, síganos en todos los programas. El martes a las 21 está Atreverse. El miércoles a las 20 volvemos nosotras con el programa de la Fundación Rubana de Salud Mental Integral.
El jueves tenemos Atreverse, una vida nueva, y el viernes volvemos con nuestro magazine oficial de Ruana Rec a las 15 horas. No te pierdas toda la información porque todo el tiempo hay cuestiones que se van generando de manera imprevista a propósito para que estés pendiente porque hay mucha información y necesitamos darla a conocer y este es el canal. Si querés conectarte con nosotros, lo podés hacer por el correo electrónico que es rubana.fundación, fundación.rubana, perdón, ahí vamos, fundación.rubana@gmail.com y mira, voy a decir bien el número de teléfono, Babina, en honor a tu afonía, que es más 549 11 23 61 26 25, más 5949 11 23 61 26 25. Así que gracias por tu generosidad, Claudia, gracias por tu humanismo, Vani, porque hiciste de todo, además de que la mayoría no sabe que vos atendiste durante el día, que trabajaste igual durante el día, que tenés niños pequeños, ¿no es cierto? Y que sin embargo, bajo estas condiciones de salud, estás en este programa. Así que me saco el sombrero, amiga, porque no hay muchas profesionales así. Clau, te abrazo con el alma, que tengas una noche feliz, que este fin de semana, que seguramente es de investigación, sea exitoso. Vamos por la segunda parte del doctorado. Aplaudimos eso, Clau. Te estamos apoyando de corazón y nos vemos en la próxima semana con estos programas que dan entidad a tu persona, a tu voz y a tu expresión y a tu libertad. Besos del alma, los abrazo a todos desde el corazón. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.